Gracias, muchas gracias por seguir con el día, por Telesistema Canal 11. Nos place mucho recibir hoy con nosotros, tal y como había anunciado mi compañera Edith Febles, al doctor Guido Gómez Mazara. Con él vamos a hablar de política, pero también vamos a hablar de ese caso que ha conmocionado a toda la sociedad dominicana, como fue la muerte violenta de un comunicador a manos de un ex vicealmirante y expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Buenos días, Guido Gómez Mazara, gracias por llegar aquí con nosotros. Gracias, un placer estar entre buenos amigos y sobre todas las cosas iniciar una semana con este contacto con ustedes. ¿Cómo no? Guido, tú habías solicitado en algún momento que se investigara a este señor. ¿En qué consistía ese pedimento que haces? Ok, bueno. Regularmente yo no soy muy amigo de hacer leña del árbol caído, por convicción lo hago. Sin embargo, hay una situación de excepción que el país se estremeció por el acontecimiento, donde dos familias son impactadas por esta situación, y yo quiero decir que en el caso específico del ex vicealmirante, nosotros habíamos solicitado hace año y medio ya. Sí, en el 2020. Sí, en el 2020 habíamos solicitado todo un proceso de investigación respecto a su patrimonio. ¿Por qué, Guido? ¿Qué te motivó eso? Mira, en el país nosotros a veces, y hay una cuota de responsabilidad de la clase periodística, concentramos el tema de la corrupción en funcionarios del ámbito civil. Hay una especie de silencio cómplice respecto al incremento patrimonial de muchas personas que vienen del litoral militar. Tema tabú. La intención es que se aplaude, se persigue los actos que de una forma u otra la justicia implementa respecto a gente vinculada a la corrupción, y hay una especie de tolerancia y de licencia frente a los militares. En el caso específico, la Dirección Nacional de Control de Drogas siempre ha sido una especie de licencia para actuar al margen de la ley. Inclusive muchos funcionarios del ámbito militar vinculados a la Dirección Nacional de Control de Drogas en pasada administración han sido procesados, hay muchos que han sido extraditados, y su nivel patrimonial es una especie de choque frente a la racionalidad y el sentido común. Por eso había solicitado. En atención también de que quien llevó el expediente del caso Cáceres fui yo, la gente se le olvida eso. Quien depositó toda esa documentación fuimos nosotros. Que devino luego en la operación Coral. Pero en el caso de Comprés, de Alburquerque Comprés, ¿qué motiva al doctor Guido Gómez Mazara a pedir que se investigue su patrimonio? El convencimiento de que en años anteriores la Dirección Nacional de Control de Drogas ha sido una especie de trampolín de acumulación económica sin precedentes. Pero él particularmente tenía una acumulación, tenías tu dato cuando pediste hace más de año y medio ya, una investigación de su patrimonio. Como resultado de ese proceso vino al caso un tema que tiene que ver con la adquisición de un inmueble de 34 millones de pesos. Un inmueble en la parte céntrica de la ciudad. Pero ahí le señalaban a él, era como menos de $1 millón su involucramiento. ¿Él es un hombre potentado? No tiene origen potentado, porque recuerda que él es hijo de un histórico dirigente de mi partido. Sí, claro. Entonces, yo hice la solicitud, sí, claro. Su papá se llamaba Félix Alburquerque, miembro del partido, del viejo partido, del Partido de Verdad, y es sobrino de Ramón. Frente a ese acontecimiento, nosotros solicitamos legítimamente que se la auscultara en términos de crecimiento patrimonial. Pero mira una cosa, si bien es cierto ese hecho nos ha estremecido a todos, yo soy muy propenso a hacer una reflexión que vaya más allá del acontecimiento. En el país hay un tema de salud mental, y estos niveles de agresividad, que aunque muchos conocedores de la materia arguyen de que es un efecto post-crisis de la pandemia, porque el nivel de enclaustramiento dislocó algunas conductas de los ciudadanos, yo quiero hacer una reflexión sobre el tema de la salud mental y el sistema hospitalario dominicano. Miren, los grandes hospitales del país tienen unidad de salud mental, Y en el país hay dos referencias de hospitales, uno grande, otro no, que tiene una característica docente, el padre Villini,
que tiene una unidad de salud mental. Y hay que otro, estuvo cerrado durante... Y hay otro que es el famoso 28, Ujú. que ese tiene una característica muy esencial y es que las personas con problemas de salud mental que no tienen familiares sirve de larga estadía. Pero el único hospital dedicado exclusivamente a salud mental que tiene el país, escuchen esto, está en las inmediaciones del Moscoso Pollo, del lado del parqueo. Se llama Ramón Ardit Rit. Así se llama, en honor a un psiquiatra español muy conocido. Poquito conocido por la ¿Ustedes gente. saben cuántas camas disponibles hay en ese hospital? 10. Peor aún. Para toda la ciudad. Sí, el hospital Darío Contreras, que es el hospital de mayor importancia en la parte este de la ciudad capital, tiene una unidad de salud mental con 6 camas disponibles. Es un problema estructural que hay en el país. Evidentemente estamos en un problema, pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito sobre la salud mental y todo eso, y ahí está Luis Vergés, que ya llegó, Sí, claro. para que hablemos, y ha hecho estudios Sí, de sí, este, es una de este estrella tipo. profesionalmente hablando. Sí me llamó la atención cuando hablabas, Guido, dijiste que la prensa generalmente no verifica, no busca en los estamentos militares, que te comento que son estamentos bastante cerrados, especializados y cerrados. Tú entras a cualquier página de una institución pública, vas a encontrar mucha información. Entras a las páginas de los órganos armados y la información es escasa, es exigua. Yo puedo decir que en este tiempo ya, a través, por ejemplo, de la plataforma común de acceso a la información pública, he solicitado información a la Armada y te la dan, pero es muy escaso. Y es como un periodismo que siempre se tuvo por especializado. Sí, hermana, pero hay una especie de auditoría visual. Exacto, pero... Lo que pasa es esto, ¿no? Lo que pasa es eso, los políticos están mucho más expuestos y todo lo demás. Pero evidentemente, como tú dices, este país y la prensa también debe prestar atención. Pero no desde ahora. Aquí Neyni Balsay, Enrique Pérez y Pérez exhibían fortunas. Javier. Pero tú tienes, por ejemplo, el caso de Cáceres, que el general Cáceres, que está en prisión, procesado, entre otros delitos, con un tipo de práctica que diríamos que no es la práctica de este oficial, el caso Coral no es la práctica de esos oficiales, sino una práctica común en las instituciones armadas dominicanas de tomar una parte del salario, de poner gente que no va, todo este tipo de circunstancias. Hacer jugadas con el salario y hacerle un revolving con el que lo recibe. Con las compras, el tema de la policía, que aunque no es ámbito militar, pero el tema de las compras, los oficiales que se enriquecen, todo esto. Desde tu punto de vista, frente a esa situación, ¿cuáles son, digamos que los desafíos que tiene el país? ¿Cuáles son las decisiones del Estado, digamos, y un gobierno que dice que es de cambio, para que cuando salgan de ese poder exista una cultura distinta, o por lo menos esté comenzada? Mira, yo pienso que el esfuerzo de transparencia que emana de la gestión de la actual Procuraduría General de la República contribuye a generar los miedos indispensables para que mucha gente sienta que ya no puede esquivar la justicia. Cuando tú ves personas de una jurisdicción especial en materia militar que han sido procesados, eso te entusiasma y te convence. Ahora bien, los mecanismos de fiscalización tienen que profundizarse. La rendición de cuentas tiene que ser mucho más efectiva. Aquí un 90% de la mayoría de los militares dominicanos en los anteriores gobiernos, en este gobierno, no puede justificar ingresos con estilo de vida. Y frente a eso, la ciudadanía tiene que tomar más conciencia, y yo no lo hago como un argumento excusatorio de los dirigentes políticos, sino que en la medida que se le exhiba a todo el ciudadano, sin importar jerarquía, una rendición de cuentas, vamos a ir avanzando en esa dirección. Y para terminar con Alburquerque, solicitabas una investigación de su patrimonio, ¿te dieron respuesta? Todavía ¿Qué no. pasó? ¿Todavía no? Todavía no. Como solicité, porque ¿Y a quién lo solicitó, Guido? No, a Cámara de Cuentas. Cámara de Lo Cuentas. solicité. Porque fíjate que yo tengo algún nivel de preocupación, porque muchas solicitudes de auditoría de algunos incumbentes, y abro paréntesis, el actual presidente de la Dirección Nacional de Control, que es una superestrella. Ahí están los resultados. Cabrera Ulloa. Una superestrella. Una persona que viene de la institución y los resultados son evidentes. Pero yo hago la acotación porque a mí me llama la atención que en muchos ámbitos administrativos los incumbentes no han sido rápidos ni efectivos solicitando auditorías. Por ejemplo, yo que se supone que es una condición sine qua no non para aceptar el cargo y no cae un gancho. Yo, por ejemplo, no me explico por qué la auditoría
que tiene que ver con la visita sorpresa no está lista. A mí me llama la atención porque la gestión de José Ramón Peralta no está lista. ¿Qué ha pasado con el exministro de Agricultura? Que no está lista la auditoría. Es decir, en muchas áreas de la pasada administración, a mí me da un sabor de que lentitud en solicitud de auditoría es equivalente a complicidad. Y eso me llama la atención. Cuidado, Vamos a Guido. brindarte un café. Ahora, Guido, ¿por qué lo llevaste a la Cámara de Cuentas y no al PETCA? Si creías que había... No, porque el órgano en capacidad Gracias, de fiscalizar Kenia. el Buenos manejo días. correcto de los fondos públicos. Es Cámara de Cuentas y Contraloría General de La Cámara de Cuentas te respondió a alguna solicitud que le hiciese todavía de no. otra naturaleza, en algún momento. Todavía alguna no, que hubiese- todavía no. Todavía no. Bueno, Ahora, Guido, Contraloría sí me ha respondido. Pero sobre- Guido, ¿qué te ha respondido Contraloría sobre cuáles procesos? sobre la de la ex ministro de Relaciones Exteriores. Pediste una investigación. ¿Y qué te dijeron? Sí, Contraloría? lo que pasa es que el procedimiento de Contraloría es que hacen el informe, se lo lanzan al incumbente, el incumbente tiene que hacer algún tipo de ajuste, pero en esa, por ejemplo, de la anterior ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado. sí, hay un déficit de 2.400 millones de pesos. ¿Cómo? ¿Y cómo Lo- lo has documentado? O sea, Sí, está documentado, un déficit. de 2.400 millones. ¿en Pero- qué concepto? ¿Cómo? Prácticas de poca transparencia. Pero que Guido, había. Guido acaba de soltar un torpedo Sí, claro. que se nos pasa, no ese, el anterior. Usted ha dicho que le llama la atención y que ve preocupante que no se solicite una auditoría en el caso del sucesor de José Ramón Peralta. Y resulta que para quien no lo sabe, quien sustituye a José Ramón Peralta es el presidente de su partido, José Ignacio Paliza. Abunden un poquito sobre esto. No, ¿Qué se refiere? más allá de personalizar y jerarquizar. No, me llama la atención por la persona que es. No, además yo no tengo problema con quien sea. Ok, Tú sabes ok, cómo soy lo yo. sabemos. A mí me extraña, por ejemplo, que la auditoría concerniente a Gonzalo Castillo, yo no la conozco. La concerniente a José Ramón Peralta, yo no la conozco. La concerniente a los exministros de Educación durante la administración del presidente de Medina, yo no la conozco. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en 2 años esas auditorías el país no la conoce. Se han solicitado. Hasta prueba en contrario, yo desconozco que se haya solicitado. Por ejemplo, yo quisiera saber qué pasó con los fondos de la visita sorpresa. Porque tanta lentitud y silencio, repito, me conduce a mí por las tuberías de complicidad tan propias de la práctica política. El que ve los interrogatorios y lo lee con tranquilidad del caso de Jan Alain, llega a la triste conclusión de que hay funcionarios o existían funcionarios de la actual administración del cambio, que cuando yo andaba en la calle, en el país entero, haciendo mi humilde contribución a la victoria, esos funcionarios se estaban entendiendo con anteriores funcionarios. ¿O qué dice el interrogatorio del caso de Jan Alain? Menciona Macarrulla, pero algún Menciona, otro. no, lo cita 7 sí, veces. pero algún otro. Lo cita 7 veces. Yo espero que cuando llegue el expediente del exministro de Hacienda, que se le ha dado 200 vueltas, Y ese es Donald Donald Guerrero. no sé si es el trabajo intenso que tiene Procuraduría, que yo reconozco que tiene un trabajo intenso, o algún tipo de abogado que tenga de oficio en los litorales del poder que han impedido la fluidez de ese proceso de información. O sea, es un proceso que ves obstaculizado. Yo siento que hay una intención de retardo. Bueno, pero Jenny Berenice Una le intención solicitó- de retardo. Sí, no del litoral de Procuraduría, de sectores políticos. ¿Y cómo No. puede sectores políticos hacer que se retarde una investigación Aquí del hay Ministerio mediaci- Público? Aquí históricamente hay mediaciones. No hablo del Ministerio Público ni de la capacidad de influenciar al Ministerio Público. De mediaciones de carácter política. Aquí hay políticos que se han sentado con dirigentes con procesos penales de investigación. Perdona, lo que pasa, Guido, es que quien hace la investigación es el Ministerio Sí. Público. Si el Ministerio Público dice voy para allá, ha mencionado al ministro de la Presidencia que acabó saliendo de su cargo por eso. Entonces, pensar frente a Donald Guerrero, ¿qué puede paralizar al Ministerio Público de presentar? No, yo estoy diciendo que hay mentalidades políticas que presumen que un pacto de cualquier naturaleza podría impedir la actuación del Ministerio Público. Pero en este caso esos cálculos son equivocados, porque con Miriam Germán Brito y el equipo que la acompaña no hay posibilidad de pactos ni Ya. acuerdos. Cada vez que la gente calcula por una fotografía, por una coincidencia en un Tú sitio... estás hablando de algo un poquito más allá, o sea, entiende, hay gente que está en el poder actualmente que está tratando de proteger a Donald Guerrero. Yo no tengo la menor duda
que hay gente en mi partido que tiene vasos comunicantes con funcionarios de la pasada administración. Pero, ¿qué gana El con mejor eso? ejemplo fue la renuncia del ministro de la presidencia hasta los otros días. Con lo ¿O es de, mentira? con lo de Macarrulla es evidente, pero ¿qué podría ganar los otros? Vamos a esperar. Esa connivencia. Pero lo único que me responde a mí, mi preocupación legítima de la lentitud en muchas auditorías, es eso. La connivencia. 2 años han pasado. 2 años. Guido, usted ha vivido como un Quijote luchando, lo ven algunos, contra molinos de viento. Hace unos días, el 16, Luis Abinader ofreció un mensaje al país, una especie de rendición de cuentas que no constitucional, no lo obliga la Constitución, pero él quiso hacerlo, lo cual es bueno para la transparencia. Claro. ¿Cuál es su valoración de ese? Tú sabes, Germán, que cada vez que una persona hace ese tipo de referencia me halaga bastante, porque desde el punto de vista literario, Sí. aunque se relajaba al Quijote, su obra trascendió. Entonces, yo soy Y solo las utopías cambian al mundo. Yo soy un humilde mortal, pero Sí. yo el día que deje de tener utopías no tengo razón de ser. En el caso específico del mensaje del presidente de la República respecto de sus 2 años de gobierno, yo pienso que hay aspectos positivos y negativos. Yo no soy un obstructor, yo soy un crítico constructivo de la actual gestión, porque pienso que llegar hasta el éxito nos costó sangre, sudor y lágrimas, como decía Churchill. Y en ese sentido yo puedo apuntar de que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo por salir de la burbuja y de la profunda percepción que muchos tienen respecto de cómo anda el país. El país no anda como algunos funcionarios del gobierno creen. El país anda en otra dirección y lo voy a explicar de forma estadística. A ver. Hay aspectos que yo los aplaudo. Un proceso como el actual, donde inclusive ayer hay un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que proyecta que contrario al año 2021, donde el crecimiento económico y la recuperación llegó a 6.1, aunque ellos proyectaron un crecimiento de 4%, este año 22 es 3.2. El gobierno enfrenta una gran problemática respecto a combinar crecimiento económico, que se proyecta en 6%, con un proceso inflacionario de 9.8. Eso ha tenido impacto y el gobierno ha reaccionado. Por ejemplo, la política de subsidio, tomar 42.000 millones de pesos para subsidiar a los sectores más frágiles, eso es correcto. Y el combustible. Y cuando tú, sobre todas las cosas, bueno, es que impactan los sectores más frágiles y el sector de combustible. Hablo del monto, 42.000 millones de pesos. Cuando tú haces eso, tú estás garantizando, por ejemplo, contrario a la administración del presidente Medina, que no tuvo casi crisis del COVID y menos la inflación, yo debo reconocer que el gobierno ha implementado de 7 a 9% inversión social del Producto Interno Bruto. Eso es un gesto correcto. Pienso que hay sectores de la economía dominicana que se han recuperado. Hay uno que no se corresponde con las estrategias del gobierno, como es el factor remesas. Por el primer semestre del año ingresaron 4.800 millones de dólares a la economía dominicana. Eso es importante. Cuando tú ves turismo, cuando tú ves zona franca, eso es cierto. Ahora, hay ámbitos de la gestión que el gobierno tiene que atacarla desde otra visión, mi humilde opinión. El gran problema que tiene la actual administración se llama el alto precio de los artículos de primera necesidad. Ese es el principal partido de oposición en la República Dominicana. Lo ha reconocido el presidente en su discurso también. Sí, qué bueno. Lo que pasa es que hay que generar políticas de atacar esa situación. Porque la gran discusión economicista está en circuitos muy exquisitos del país. En el fondo, la gente tiene el siguiente problema. El último informe del Banco Central estableció que en el primer semestre del año la canasta básica requería 40.444 pesos. Y si bien es cierto, el factor inflacionario se ha deslizado de 9.58 a 9.34, ese deslizamiento leve se ha traducido en un incremento sustancial del monto del dinero que necesita la gente para comer. Pasamos de 40.444 a 42.000 pesos. En un país donde el 70% del ingreso, tanto en el sector público como privado, no rebasa 35.000 pesos. O sea, hay una situación dura en el quehacer del dominicano y la dominicana. Ese es un factor que yo pienso que el gobierno tiene que asumirlo con bastante responsabilidad. El tema de la tarifa eléctrica, aunque de una forma u otra se dio marcha atrás y se sustituyó a quien era responsable de esa área, en términos de resolutar de incremento de tarifas eléctricas, yo te quiero decir que en este semestre pasado, en los salarios bajos, 56% del ingreso de las personas que no llegan a 25.000 pesos lo dedican a pagar alimento, transporte y tarifa eléctrica. Es decir, la actual situación de inflación está dándole en el bolsillo y en el estómago a la mayoría de la gente. ¿Dónde está la base electoral del PRM?
antiguo PRD, los sectores populares. Y cuando la gente siente que una gestión de gobierno, independientemente de la situación de crisis que hay, no resuelve los problemas fundamentales de la gente, tenemos inconvenientes. Por eso yo siempre he apelado a que el funcionariado haga un ejercicio diario, al margen de cumplir con sus responsabilidades, de montarse en una guagua, ir al metro, ir a la esquina, al colmado, al colmadón, y que más allá de los reclamos legítimos, muy válidos, sobre el tema del empleo, mucha gente percibe, entre ellos yo, de que hay una distancia entre la gestión de gobierno y la gente. Tú le preguntas... Pues están PLD y SAN, ustedes están igual que el PLD, que se mudaban, los dirigentes cuando ganaban se mudaban del barrio, cambiaban a la mujer, cambiaban la querida, la jipeta y todo. Pero que se vean en ese espejo, Que que cuando la sociedad dominicana tiene funcionarios emborrachados, hay un castigo ciudadano. ¿Hay gente borracha ya? Sí, claro. En este... Claro. Cada vez que... Mira, yo aposté a un cambio de verdad, no de mentira. Cada vez que yo siento en los circuitos de inauguraciones a un club de áulicos hablando de reelección, en primer lugar es calcar las viejas prácticas de la política. Pero en segundo lugar, introducir en aspectos institucionales una especie de reclamo que uno lo pensaba en la retórica balaguerista o en tiempos superados. Eso no es ser un partido moderno. Por eso yo me muevo en todas las demarcaciones del país. Y por eso siento que los compañeros han perdido el sentido de solidaridad. Si tú vas a la Romana y preguntas, ¿por qué doña Libanesa se murió? Y ningún dirigente tuvo el gesto, la decencia de acompañarle en su tramo final. Figura fundamental del partido. ¿Tú sabes que me acordaste a Peña Gómez? Sí, que en su discurso siempre decía, allá en Vallaguana vimos a la compañera negrita. ¿Tú sabes y por qué café? te digo eso? O con Felicia, en Guayubín, una dirigente histórica, en la Cámara. ¿Qué les pasa? Nadie va donde ella. Mira cuál es el problema. Y es una crítica constructiva. Una parte importante del funcionariado actual no tiene conciencia histórica del hilo de sacrificios que implicó construir esta mayoría. En el viejo partido y en este. Y por vía de consecuencia, esa aproximación, ese acercamiento, es distante de su realidad. Y en ese detalle es que la mayoría de la gente, independientemente de la militancia política, siente el rostro humano del gobierno. Lo que estás diciendo es que son recién llegados. No, lo que estoy diciendo es que hay una concepción popicrática. ¿Qué es popicaras? De muchos funcionarios. Popi, de los popis. Sí. Ah. Entonces, ¿Este es un gobierno de popis, según tú? Sí. yo creo que en muchas actuaciones el gobierno privilegia una noción popicrática de la política. Te doy un ejemplo. O un modelo sanitario como el de nosotros con tantas deficiencias. Promover que el Bandex financie con 2.000 millones de pesos la clínica privada. Dime. Yo creo que es una noción popicrática de la política. Pero hay algo más, Guido. Cuando hacíamos la evaluación aquí del 16 del discurso del presidente, en mi opinión, lo más preocupante para mí, que tengo un pensamiento, digamos que progresista, perdón la autodefinición, es que el presidente el gobierno parece ir como hacia la derecha, hacia un sistema Hacia la derecha. totalmente conservador, Posible. privilegiando Este gobierno tiene un dominio conservador. conservador. ¿Tú Mira, lo ves así? a este gobierno le pasa como le hacían los críticos en Londres a Tony Blair. Decían que Blair manejaba su carro, que ponía de la direccional para la izquierda, pero doblaba para la derecha. Sí. Entonces, este es un gobierno de una extracción popular, la base del partido, que ellos asumen un discurso de carácter socialdemócrata, pero la línea fundamental del gobierno es conservadora. Conservador. Sí, claro. Y cuando dices que es de extracción popular, cuando ves a todos esos funcionarios juntos, ¿tienes algún cuestionamiento? Tú sabes que yo aunque no quiero que me confundan, quiero decir lo siguiente. Como yo vengo de la escuela del doctor Peña Gómez, que hacía política con una vocación social de aproximar la gestión pública a los sectores excluidos históricamente, porque eso se trata de la democracia, incluir a los históricamente excluidos, tú coges al funcionariado fundamental del gobierno y hasta del partido, y tú lo sueltas en las 5 esquinas, o lo pone en Gualey, o lo lleva Pedro Sánchez. Del Seibo. ¿Y qué en el pasa? Seibo. No conocen esa Se realidad. pierden. Entonces, la sociedad dominicana quiere un cambio que se parezca a la gente, no que la patee y ponga distancias. Ay, Bueno. eso por razones de procedencia, por No, porque hay una concepción. Visión. No, hay una concepción. color, porque No, no tiene que ver con el color. Hay una concepción de élite sobre la gestión pública. en este momento. Sí. Sí.
¿Y cómo va a cambiar eso, Fíjate, Guido? cuando nosotros hacia lo interno del partido construyamos una mayoría mucho más cercana a la gente y un proceso de convención mediante el voto determine el liderazgo del partido. ¿O por qué tú crees que hicieron en la convención para elegir las autoridades lo que hicieron? Porque querían impedir que las masas, mediante la fuerza de los votos, determinaran su liderazgo. Guido, no tenemos más tiempo, contigo siempre es grato conversar. Hay que hacer pero como 8 se tiene que programas con terminar. Guido. Claro, Gracias, Guido, claro, por estar esta claro. mañana acá. Gracias a ustedes. Guido Gómez Mazara, vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos de la pausa hemos conversado mucho sobre la salud mental, sobre los últimos acontecimientos, tanto feminicidios como la muerte de un hombre a mano de un militar. Esto lo vamos a estar conversando con Luis Vergés, un poco de todas las situaciones que se dan en este tiempo. Así que les invitamos para que estén ahí. Vamos a la pausa, señor director. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.